18 puntos. Arrancamos. Vamos. Tiren preguntas sobre lo que quieran. El tema que nos compete hoy era fisiología aplicada a la ventilación mecánica, pero pues bien, arranquemos con lo que quieren hablar, de lo que ustedes tengan ganas. Si está dentro de mis alcances, se contestará. Vamos a ver quién se anima. ¿Les gusta mi buzo? Sí, está buenísimo. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, estamos más que bien. ¿Se escucha la música que estoy escuchando o no? Bien, primer pregunta. Pedro pregunta, cuando aumenta la resistencia en un paciente con ventilación mecánica, ¿se cambia algún parámetro? Bien, vamos a empezar un poco en esto, a hablar de que tenemos pacientes en ventilación mecánica. Estos pacientes en ventilación mecánica, ¿recuerdan la ecuación del movimiento? Por lo tanto, si aumenta la resistencia, la capacidad, que era los músculos respiratorios, cuando estamos en ventilación mecánica, eso se reemplaza por el ventilador mecánico. Por lo tanto, si el paciente tiene un aumento de la resistencia, para lograr que haya el mismo flujo o el mismo volumen, tiene que aumentar la presión. ¿Bien? Ahora bien, lo más importante es saber que los modos ventilatorios, que es el apunte que les mandé hoy, y hay algo del apunte anterior en donde hay modos ventilatorios, vamos a suponer que hay modos, vamos a entender que hay modos volumétricos y modos por presión. Por lo tanto, ¿qué es un modo ventilatorio? Es la forma en que el ventilador controla la presión, el volumen y el flujo de aire que va a ingresar. Por lo tanto, si nosotros estamos ingresando y controlamos la presión y hay un aumento de la resistencia, y esto está siempre a la misma presión, lo que va a descender es el volumen. Si nosotros programamos el volumen, yo digo que siempre haya el mismo volumen corriente, y hay un aumento de presión, lo que va a pasar es aumentar la presión. ¿Bien? Por lo tanto, si hay un aumento de la presión en la vía aérea, obviamente hay que hacer parámetros. Después vamos a ir viendo qué, pero hay que hacer parámetros. O hay que hacer maniobras o técnicas para que reduzca esa presión. ¿Bien? Decime si te quedó claro, Pedro. Martina pregunta, hola profe, no me queda claro cómo sacar el BT de acuerdo al peso corporal. Muy sencillo, vas a sacar, ahora Lucho va a escribir la fórmula de peso ideal que debería tener un paciente, que tiene una relación con la altura y no con el peso que nosotros tenemos ahora. Por lo tanto, hay una fórmula que uno va a sacar el peso que debería tener el paciente de acuerdo a la altura. Ese resultado es el peso ideal que va a tener mi paciente. Ese peso ideal tiene que ser multiplicado por una constante, que es, nosotros ponemos 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Entonces, sacando el peso ideal, lo multiplicamos por esa constante que es 6, que no tiene nada que ver con el volumen minuto, sino una constante que es 6, porque todos los mamíferos ventilamos a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, y ahí vamos a tener un inicial
de la ventilación mecánica, del volumen corriente que quiero arrancar con ventilación mecánica. ¿Bien? Ahora después te voy a pasar la fórmula de peso ideal. Decime, Martina, si está correcto o entendiste la mención. Esperen que voy para arriba. Ahí está. Alejo pregunta. Martín, cuando habla de presión muscular y esfuerzo muscular del paciente, ¿se refiere al mismo concepto? Sí, totalmente. Ignacio Calabrese. Hola, profe. Tengo dos consultas. La primera en base a todas las presiones. No me queda claro el papel de cada una. Y aunque creo que dijiste más adelante, la veíamos de vuelta. Sí, lo más importante es que te aconsejo que te remitas a los libros de fisiología de segundo año y que tengas en claro, sobre todo, la presión alveolar, la presión pleural, la presión de apertura o la atmosférica y las diferencias entre las dos, sobre todo la presión transpulmonar. ¿Por qué? Porque la presión transpulmonar, que es la diferencia entre esas presiones, marca la distensibilidad alveolar. Esas son las únicas presiones que yo voy a insistir en que sepas, Ignacio. Decime si te quedó claro. Eugenia, hola profe, ¿podrías explicar por qué cuando aumenta la resistencia también aumenta la constante de tiempo? Perfecto. ¿Cuál es el concepto de constantes de tiempo? Cuando vos tenés un alvéolo que abre y que se cierra, por lo tanto la constante de tiempo es el tiempo que tarda ese alvéolo en abrirse y en volver a su tamaño normal. Por lo tanto, si tenés un aumento en la resistencia, va a entrar menos aire y se va a abrir menos. Y para salir, también va a encontrar una resistencia, o sea, va a ser más lento. Por lo tanto, siempre que hay alteraciones en la compliance y en la resistencia, las constantes de tiempo van a estar totalmente alteradas. Por ejemplo, si yo tengo un alvéolo que no se expande, su constante de tiempo va a ser baja porque va a entrar poco aire y va a salir rápido. Bien, si tengo un alvéolo totalmente distendido, va a entrar mucho aire, pero después va a tardar mucho tiempo en salir el aire. Bien, entonces ahí tenemos las dos diferencias en constante de tiempo. Decime, Euge, si te quedó claro. Antonella, hola profe, durante la ventilación mecánica por volumen, ¿a qué se refiere con aumenta el esfuerzo muscular, la presión del ventilador baja y el BT permanece constante? A ver, vamos de vuelta, déjame leer. Ventilación mecánica por volumen, ¿a qué se refiere con que aumenta el esfuerzo muscular, la presión del ventilador baja y el BT permanece constante? Lo más importante de eso es que en volumen corriente vos programás un volumen corriente. Vamos a suponer 500 de volumen corriente. Entonces, siempre vas a tratar de meter esos 500 de volumen corriente. ¿Bien? Por lo tanto, si el paciente se empieza a despertar y llegó a esos 500 de volumen corriente, rápidamente la presión, ¿sí?, va a liberarse. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a bajar. Por lo tanto, siempre que hay un volumen corriente, ¿bien? Siempre que está fijo ese volumen corriente, las presiones van a ser variables. Y ese es el concepto que quiero que te quede claro. Volumen control, presiones variables. ¿Bien? Presión control, volumen variable. ¿Estamos? ¿Estamos, Santos? Bien. Imanol. ¿Cómo estás, Imanol? Espérame. Acá está. Hola, Martín. ¿Podría explicar con más detenimiento la fórmula de peso ideal, su utilidad para el BT y demás? Sí, es muy simple. Vos sacás la fórmula de peso ideal, que después se las voy a pasar para que la vean, que tiene que ver con una constante si es hombre o mujer, un valor normal, la altura, y eso es lo que cualquier nutricionista que vayas te va a decir, bueno, vos por tu altura deberías pesar tanto. Bien, ¿por qué sacamos esa fórmula de peso ideal? Imagínate que venga un paciente de 1 metro, dos pacientes de 1,80 m, ¿bien?, de altura.
pero uno pesa 80 kilos y el otro pesa 180 kilos. ¿Bien? ¿A cuál le pondrías más volumen corriente? Esta es una pregunta para todos. Repito, dos pacientes, misma altura, pero uno pesa 80 kilos y el otro pesa 180 kilos. ¿A quién le pondrías más volumen corriente si tendría que llegar a ventilación mecánica? Después voy a volver con todas las otras preguntas. ¿Eh? A ver. Milagro dice el que pesa más. Vamos a tirar más. ¿Hay alguno que crea que eso no es así? ¿O todos piensan que al de 180 tenemos que ponerle más volumen corriente? Lilo, al que pesa más. Romina, los dos al mismo. Marcia, los dos por igual. Lara, el mismo. Antonella, al que pesa más, por más resistencia. Al que pesa más, al que mide más. Los dos miden iguales, Guadalupe. 1,80 los dos. Pero uno pesa 180 kilos y el otro 80 kilos. ¿A quién le pondría más volumen corriente? Ahí Lucho está poniendo la fórmula de peso ideal. Pasa palabras. Al que pesa más, al que pesa más. Bien, la respuesta es incorrecta. A los dos iguales, porque el tamaño del pulmón no tiene que ver con cuántos choripanes se ha comido, no tiene que ver con las tortas que ha comido, porque eso es crecimiento de la panza, no crecimiento del pulmón. Por eso buscamos peso ideal. Y Manol, ahí te quedó claro, ¿por qué uno busca peso ideal? Porque busca la altura y su relación con el peso, y no al peso que tiene el paciente. Porque si no, al de 80 kilos lo vamos a ventilar bien, pero al de 180 kilos le vamos a romper el pulmón. ¿Bien? ¿Está claro por qué usamos peso ideal? Exacto. Florencia, a los dos el mismo porque el pulmón sigue siendo el mismo que cuando terminó el desarrollo. Igual, exacto. ¿Sí? Y Manuel Cortés, ¿solo importa la altura entonces? Exactamente, solo importa la altura, porque no es lo mismo un paciente de 1,50 a un paciente de 1,90. El volumen corriente ahí sí cambia abismalmente y no por la altura. Muy bien, Emanuel. Decime si te quedó claro, Emanuel. Vanessa, el mismo para los dos. Respondeme, Emanuel, así me quedo tranquilo con esa respuesta, porque es muy importante que se pueda comprender ese concepto, porque ese es uno de los conceptos principales para entender la lesión por injuria pulmonar. Ahí está. Grande, Manuel. Pará, me voy para arriba a responder las otras preguntas. Denme un segundo. Acá está. Ignacio. Y la segunda. Cuando aplicás ventilación mecánica, dice que el aire va a los ápices. ¿Hay alguna compresión de los capilares? Esa situación y el BQ, me perdí ahí. Ah, perfecto. Mira, nosotros estamos respirando ahora espontáneamente. Cuando nosotros respiramos espontáneamente, eso se produce porque hay una contracción del diafragma. Hasta ahí vamos, ¿no? Esa contracción del diafragma lo que crea es una presión en el abdomen que lleva a un aumento o a un descenso, perdón, o a una diferencia de presión a nivel pleural. Ese descenso a nivel pleural se traduce a un descenso a nivel alveolar. Por lo tanto, cuando el diafragma se contrae, el aire que ingresa encuentra menos resistencia en las bases pulmonares y en la parte posterior. Eso cuando respiramos a presión negativa. Bien, por contracción del diafragma. Ahora, cuando dormimos a ese paciente porque hay que intubarlo y aplicarle ventilación mecánica, la actividad del diafragma cesa, está totalmente parado. Por lo tanto, cuando el aire va a ingresar, encuentra mayor resistencia acá porque no está esa distensibilidad. Por lo tanto, va al lugar donde hay menos resistencia, que es el ápice pulmonar, teniendo una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia?
en que en la respiración espontánea la perfusión está igual donde está la ventilación, base y posterior. Pero cuando está en ventilación mecánica, la sangre sigue estando en la base y en lo posterior. Y en el ápice no tanto. Pero ahora la ventilación va a los ápices. Por lo tanto, la ventilación mecánica a presión positiva per se es una alteración del BQ. Y eso es lo que le tiene que quedar claro. Decime, discúlpame, Ignacio, si ahí te volvía a enroscar el concepto. Antonella Campana, no entiendo por qué bajaría la presión del ventilador. La presión del ventilador va a bajar cuando, va a ver, en volumen control, bien, en volumen control, tenía una neumonía, bien, vos lo ventilaste, tenía una neumonía, fue resolviendo esa neumonía y ahora tiene más espacio por donde ventilar. Por lo tanto, en volumen control con 500 de volumen corriente generaba tanta presión. Resolviste la patología y la presión va a bajar. Te hago un ejemplo más fácil. Vos ventilás a un paciente y ves que la presión está por las nubes. Sacás una radiografía y tenés una telectasia. Aspirás las secreciones y la presión baja. Decime, Anto, ahí si entendiste cómo bajan las presiones y vos sos el camino para poder bajar las presiones. ¿Por qué? Porque presiones altas, como por ejemplo presión plató alta o un Debrin pressure alto, que es la diferencia entre la presión plató y la PIP, cuando están arriba de 12 o arriba de 28 la presión plató, marcan distensibilidad alveolar. Por lo tanto, esos son los conceptos que nosotros tenemos que usar para hacer una terapéutica para que baje esas presiones. ¿Estamos ok, Anto? ¿Cuáles pueden ser esas terapéuticas? Desde aspirar secreciones, desde mejorar la humidificación, desde colocar una aerosol terapia para que no tenga un broncoespasmo, desposicionarlo, ¿bien? Desde bajar el volumen corriente, desde cambiar la frecuencia respiratoria. Podemos hacer un montón de cosas en el ventilador y en el paciente para bajar esas presiones. Decime si te quedó claro eso, Anto. Ok, Pedro. Anita, decime si ya se la respondía a Ignacio. Martina, bien. Y si se coloca ese peso, por más que el paciente no tenga ese valor real, me refiero, si el paciente, por ejemplo, es obeso o muy delgado con respecto al peso ideal, vamos a hacer, siempre esto, como les dije, es para iniciar la ventilación mecánica. Si yo saco el peso ideal, lo multiplico por 6, aplico ese volumen corriente a ese paciente, pero las presiones están por las nubes, tengo que cambiar el volumen corriente. Pero es un indicativo para iniciar la ventilación mecánica. ¿Estamos, Martina? Ignacio. Bárbaro, profe. Yo consulté por la presión inspiratoria máxima y la plató, etc. Perfecto. Ahí está. Te quedó claro cuál es la presión inspiratoria máxima y la presión plató. Lo voy a repetir nuevamente. Presión inspiratoria máxima, ¿qué es? Es toda la fuerza que debe hacer el ventilador para vencer las resistencias que tiene no solo el alvéolo, sino la caja torácica. No solo en el alvéolo, la caja torácica, sino toda la vía de conducción. Tráquea, boca, tubo endotraqueal. No solo el tubo endotraqueal, sino todo el humidificador y las ramas inspiratorias. Por lo tanto, la presión inspiratoria es toda la fuerza que tiene que hacer ese ventilador para vencer esas resistencias que tiene. ¿Bien? Hasta ahí es bien, ok, ¿no? Presión plató, que es la fuerza que tiene el ventilador que hacer, perdón, es la presión que luego de hacer una pausa inspiratoria queda dentro del alvéolo, es un promedio. Por lo tanto, me va a indicar qué presión a flujo cero hay dentro del alvéolo. Eso siempre tiene que ser menor de 28, porque si no estaría sobredistendiendo ese alvéolo. Y de ahí sale el Debrin pressure o el delta de presión, que es la diferencia entre la presión plató y la PIP. Si esa diferencia entre presión plató y PIP se encuentra menor a 12,
quiere decir que con lo que estamos ventilando, con el volumen que lo estamos ventilando, está ok. Ahora, si es mayor entre 12 y 15 o más de 15, quiere decir que ese paciente tiene chance de aumentar su mortalidad. Repito, mortalidad. Por lo tanto, es un concepto muy, muy importante que ustedes deben acuñar y deben monitorizar porque es un indicador de aumento o descenso de la mortalidad. Vamos a seguir con esto. Bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está la fórmula. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense, copien las dos fórmulas que ahí les pasó Luciano, para varones y para mujeres. Esperen que me perdí con las preguntas. Si me comí alguna, después vuélvanme a preguntar, por favor. Franco, ¿cómo está Franco? Hola Martín, ¿cómo va? No entiendo la signa con ventilación por presión positiva. El aumento de la ventilación en zonas no dependientes, donde no hay perfusión, aumenta la relación BQ, aumenta el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Para que me tome un mate. Díganme si están muy aburridos. Cuando vos hablás de la ventilación a presión positiva, dice que ese aumento de la presión a ventilación positiva va a ir a zonas donde no están ventiladas. Perdón, a zonas donde no están perfundidas. ¿Por qué? Acordate, en ventilación mecánica el diafragma no anda muy bien, o sea, está totalmente planchado, por lo tanto el aire cuando ingresa viene al ápice pulmonar, donde la perfusión no es muy buena. ¿Bien? O donde no hay tanta perfusión. Por lo tanto, va a haber áreas ventiladas, pero no perfundidas. A eso lo conocemos como espacio muerto. Por lo tanto, cuando hay aire que no perfunde, o sea, que no difunde, es espacio muerto. Por lo tanto, cuando vos tenés un paciente en ventilación mecánica, tenés un aumento de ese espacio muerto fisiológico. Decime, Franco, si quedó claro ahí. Ahí sí entiendo. Ya se hace la... Bien, perfecto. Amílcar, ¿hay indicación para usar presión control o presión volumen o se guía por patología? Amílcar, muy buena pregunta. Es algo que nos preguntamos todos cuando iniciamos o cuando estamos en el grado o en el posgrado, es cuál es el mejor modo ventilatorio. Y recuerdo la primera vez que lo pregunté y cuando lo pregunté, ¿qué pasó? Yo buscaba que me digan, bueno, es mejor por volumen, es mejor por presión, o es mejor para el distrés, es mejor tal la presión, o para el neumotórax es tal el volumen. Y la respuesta fue terriblemente lógica. Me dice el tipo, y que después está publicado por todos lados, me dice, mirá, Martínez, el mejor modo ventilatorio no depende de la patología, sino del que vos mejor sepas usar. Y no solo vos, sino el equipo de trabajo que trabaja con ese paciente. Por lo tanto, si vos estás más acostumbrado a usar volumen y tu equipo, médico, enfermero, otros kinesiólogos, también usan mucho por volumen, usa por volumen. Para el paciente no hay diferencia mientras uno controle lo que tenga que controlar. ¿Está? Por lo tanto, pasó algo y un ejemplo importante. Había salido un artículo de que la ventilación asistida proporcional era muy buena para el distrés respiratorio. ¿Bien? Entonces, empecé a estudiar ventilación asistida proporcional y todo eso, noche y noche estudiando.
Cuando la enganché bien, bueno, y vino un paciente con distrés, empecé a usar ventilación asistida proporcional. Y el paciente estaba bárbaro. Pero yo me iba a las 8 de la noche. Y el que venía no sabía asistida proporcional. Por lo tanto, sabía ventilar por presión. ¿En qué modo lo dejarían? En un modo que andaba muy bien, ¿bien? Pero que el otro no sabía usar, o un modo que el otro sabía usar bien y no era riesgoso para el paciente. La respuesta está clara. Tiene que usar el modo que sabe usar. Ahora está en vos después de que si vos pensás que esto es lo mejor, entrenes a todo tu equipo para que todos sepan usar todos los modos. Pero, ¿cuál es mejor? El que sepas usar y tu equipo sepa usar. Decime si te contesté la pregunta. Me voy para arriba. A ver, acá. ¿Estamos a Milcar? Bien. Gracias, Martina. Manuel, profe, ¿la graban y la suben a la clase? Porque estoy peleando con internet y me va ganando por nocaut. Sí, la grabamos y la subimos, quédate tranquila. Si no, después preguntame por el foro y no hay ningún problema, te puedo contestar las preguntas de ahí. No hay drama. Bien. Matías, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿puedes explicar la maniobra de reclutamiento? No, tranquilo, pero vamos a explicarla igual. La vamos a dar un poco más adelante, ¿bien? Pero la maniobra de reclutamiento lo que usamos es para abrir pulmones, ¿bien? Para abrir los pulmones. Pero estamos por fisiología respiratoria por ahora, así que Matías, tranquilo, porque si no los chicos se van a volver locos. Pero lo usamos es aumentar la presión, abrir la cantidad de alvéolos que están cerrados e instaurar una conducta protectora, bien, del pulmón. Y eso se hace en los pacientes con distrés respiratorio. Paula, Lucho, ¿se sabe algo del final? No, pero esto es una consulta de clase. Paula, Franco, claro, profe, si la ventilación a presión positiva lleva el aire a los épices donde hay menos perfusión, ¿por qué aumenta la relación BQ? No, no aumenta la relación BQ, altera la ventilación BQ. Si dice que aumenta, está equivocado, altera la ventilación BQ. Eso sí, en el texto aumenta la relación ventilación-perfusión, altera la ventilación-perfusión. Ese es el concepto correcto. Antonella, profe, en una acidosis metabólica, la administración de bicarbonato, ¿a qué se refiere con la ecuación de déficit de base? Claro, porque cuando vos tenés una acidosis metabólica, tenés que tratar de sacar ácido, ¿bien? Entonces metés bicarbonato, la unís, sacás el ácido a eso y bajás toda la acidemia. Anita, ¿cómo estás, Anita? Sí, por esto, un paciente con alteración BQ lo trato con oxígeno. Si le pongo ventilación, genero más BQ, o entiendo mal. No, ojo. Una cosa es que el paciente esté sedado, que ahí cambia, y otra cosa es que el paciente esté en espontánea. Si el paciente está en espontánea, la alteración BQ cambia por otra cosa. Vos le vas a poner oxígeno en el BQ porque lo que querés es aumentar la presión que hay de oxígeno que hay dentro del alvéolo. ¿Bien? Y por eso mejora. Ahí estamos, Franco, ¿no? Ok. Espera. Listo, Franco. 10 puntos. Giovanni de Ganuto, ¿cómo estás? ¿Cuál es la diferencia entre PIB total y PIB extrínseca? La PIB total es el aumento de la PIB extrínseca y la PIB intrínseca. ¿Cuál es la PIB intrínseca? La que se genera dentro del propio paciente. Y la PIB extrínseca es la que yo genero como seteo ventilatorio.
Antonella, listo, bien. La ecuación de oxígeno alveolar y aire alveolar, ¿cómo sería? No, estudiaste la cohesión del oxígeno. Bien. Lucho, aumenta la relación BQ, pero eso es malo. Bien, está bien. Buena explicación, Luchín. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Martín, diferenciando esta redistribución de la ventilación que explicaste. Martín, diferenciando esta redistribución de la ventilación, explicaste que es porque encuentra menos resistencia. No influye la bomba aspirativa diafragmática en dirección del aire. No tanto, no tanto. Es por diferencia de resistencia, sobre todo. Giovanni, muy bien. ¿Listo? ¿No tenemos más preguntas? Ahí estamos, parecía. Ricardo, gracias. ¿Cómo se calcula la distensibilidad? Me refiero a la diferencia entre la presión, ¿cómo se calcula la distensibilidad? Me refiero a la diferencia entre presión meseta y PIP. Bien, cuando vos vas a calcular diferenciar distensibilidad, hay dos tipos de distensibilidad. Una que es propia del alvéolo y otra que tiene que ver al alvéolo, pero también a la caja torácica. Por lo tanto, siempre va a haber un delta de presión y siempre va a haber una relación con un delta de volumen. Por lo tanto, el volumen corriente vas a poner siempre arriba. Y en abajo, dividiendo, vas a poner, si querés ver la presión que hay en el alvéolo, vas a hacer presión plató menos PIB total. Entonces, haces esa cuenta primero y después lo dividís por el volumen corriente. Lo normal es que esté alrededor de 60 a 100. Bien, entonces ahí te va a dar la distensibilidad. Y si querés hacerlo alvéolo y tórax, haces presión pico menos dividido el volumen corriente. Presión pico menos PIB dividido volumen corriente. Bien, vamos más para arriba. Ignacio. Por eso, justamente a la ventilación mecánica, ¿sí? Se le aplica oxígeno suplementario. Porque esta alteración. Exacto. Amílcar, ¿se puede hacer alguna pregunta de BNI según los modos? Sí, todas las que vos quieras podés preguntar. No hay ningún problema, Mico. No tengas miedo. Bien. Hola, Martín. No entiendo el concepto de esquema de metas. Bien, en ventilación mecánica. ¿Y cuál sería, ¿sí?, lo óptimo para... Ahí estamos. Acá. Bien. Si bien lo que es el esquema de metas lo vamos a hablar más adelante, el esquema de metas lo que es a donde yo quiero llegar. Bien, y cómo quiero llegar a eso. Bien. ¿Y cómo quiero llegar a eso? Por lo tanto, el modo ventilatorio se va a componer de qué patrón ventilatorio tengo, con qué asistencia voy a contar y con qué esquema de metas. Por eso déjalo para la clase que viene, que es la que le voy a entregar ahora. Déjame que vaya para atrás. Bien. Agustina, ¿cómo estás, Agustina? No comprendo cómo la medición de autopip a través de la medición presión meseta. Fantástico. Vos tenés a un tipo totalmente dormido. Bien, le vas a aplicar para sacar presión meseta. Por lo tanto, lo que vas a hacer es, haces una
pausa inspiratoria, ¿no? Hace una pausa inspiratoria, inspirás y ahí vas a sacar la presión plató. Luego a ese paciente le vas a dar un tiempo en que expire todo el aire. Y luego vas a medir de vuelta la presión plató. Por lo tanto, la diferencia entre la primer plató con la segunda plató, esa era la autopip que tenía el paciente. Decime si te quedó claro, Agus. Ahí estamos, espérame. Esperen que me perdí con las preguntas. Bien, ahí estamos. Cristian. Leyendo un poco, vi esta clase en vivo. Disfruten y aprovechen al profe. ¿Qué hace, Cristian? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo tranquilo? Una alegría saber de vos. Felipe. Perfecto, gracias. Otra cosa. En clase, el año pasado, trabajamos un A-A en valor normal entre 5 y 20. Muy bien. Y en el apunte dice entre 25 y 65. Sí, porque está ajustado por la edad. Por eso esa variación. Bien, fíjate que la fórmula de A-A también tiene un ajuste por edad. Con FIO2 al 50%. Bien, normalmente con FIO2 al 100% es más alto y tenés que darle un valor más alto. Nos manejamos con esos valores, 5, 20, 21 y de 20, 25 a 65 con 100, sí, manéjense con ese. Bien, bien, bien. Amilcar. A ver, espere si no hay otro más. Martín, ¿vas a subir un video explicativo sobre el apunte que subiste hoy? Sí. Yo mañana les subo la clase de hoy. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. Porque el apunte que les subí hoy es un poco pesado. Por lo tanto, quiero armarle una buena clase. Seguramente voy a estar hablando esta semana y la semana que viene de ese apunte, porque es bastante áspero. Sobre todo el esquema de metas, los modos ventilatorios. Modos ventilatorios no es nada fácil, por eso tenemos que ir a trabajar bastante con eso. Denme un segundo. Bien. Perfecto. Eugenia, profe, cuando dice que se mide la compliance dinámica, ¿a qué se refiere? A esta, la compliance dinámica tiene que ver con presión plató, perdón, con presión pico, ¿sí? Con presión pico. Denme un segundo, chicos. Disculpen. Eugenia, cuando dice que se mide la compliance dinámica, se refiere a que la compliance dinámica, vos pones volumen dividido presión pico menos presión PIP total, menos PIP total. Esa es la dinámica. Y la estática es cuando usás la presión plató.
Santiago, Martín, la diferencia entre los modos ventilatorios radica en sí por la presión o volumen. Sí, radica en un montón de cosas. La presión o volumen son los modos de control, podemos decirlo de alguna manera. ¿Bien? ¿No tiene diferencia entre efectos e indicaciones en sí? No me quedó claro. No, vos podés usar un ventilador por modo presión si el paciente tiene una neumonía, un distrés o un postoperatorio, pero también puede usar uno por volumen. No hay ningún tipo de problema con eso, mientras sepas usar y sepa qué vas a monitorizar. Amílcar, en un paciente neuromuscular, en este caso me fijo en la patología para determinar, usar BNI a volumen control, porque si uso presión, volumen, este paciente no genera tal presión. No, pero está en BNI. En BNI usás la fuerza del paciente y lo asistís. ¿Sí? Sobre todo la BNI son modos por presión. ¿Sí? Podés usar por volumen, pero generalmente en BNI usamos modos por presión. ¿Por qué? Porque son modos asistidos y los modos asistidos van mejor con presión que por volumen. ¿Bien? Patricio, ¿cómo estás? Había una diferencia numérica normal entre la pico y la meseta, entre 5 y 10. Y eso indica si la alteración es a nivel estático o a nivel dinámico, pero después lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Agustina, dentro de los factores de riesgo de la polineuropatía se encuentra la hiperglucemia en relación, ¿qué relación existe entre asma? Cuando tenés alteraciones de que no podés llevar la energía adentro de la célula, no va a funcionar, por lo tanto va a disminuir la fuerza muscular. Básicamente es eso. Voy a cambiar la música. Giovanna, cuando hablas de la compliance del tubo del circuito del ventilador, ¿hace referencia a la pérdida de volumen? Sí, se llama volumen compresible eso. Es la distensibilidad que puede tener la tubuladura, que es despreciable. No se hagan problema. ¿Se están aburriendo mucho? Tengo el agua helada del mate ya. Lautaro. Martín, siempre dependiendo de lo que tenga el paciente, se le coloca BNI o alto flujo para ver si mejora. Y recién ahí se lo pondría en ventilación mecánica o solo en un paro. Bien, normalmente hay situaciones muy claras que son para intubar. ¿Cuáles son esas? Paro cardiorrespiratorio, depresión del sensorio. Ahí no vas a usar BNI o no vas a usar ventilación no invasiva ni alto flujo. Ahí lo vas a intubar directamente. Ahora, si viene un paciente con falla respiratoria, hipoxémica, y no mejora con oxígeno tradicional, le vamos a poner alto flujo. Y si no mejora, lo vas a intubar. Si viene un paciente con falla hipercápnica y esa falla hipercápnica le ponemos oxígeno, no mejora, que es lógico que no mejora, le ponemos BNI y no mejora, lo vamos a intubar. Por lo tanto, hay situaciones de intubación directa y hay situaciones en donde vas a usar otro soporte ventilatorio, dependiendo si el paciente tiene una falla hipoxémica o una falla hipercápnica. Decime si te quedó claro ahí. Bien. Martín, el año pasado vimos valores normales de la ecuación. Sí, sí, ahí ya se lo respondí a esto. No hay, fíjate que después ya estamos, Jessica, con eso.
A ver si me quedó una. Bien. Cuando usás ventilación mecánica, ¿la musculatura respiratoria sufre atrofia? Por supuesto. Por eso, en el momento de que un paciente está intubado, ¿bien? Lo están intubando y vos aplicaste ventilación mecánica, en ese momento tenés que estar pensando ya tu estrategia para que ese paciente lo pueda sacar lo más rápido posible del ventilador. Cuanto más tiempo pase en ventilación mecánica, más atrofia sufren los músculos respiratorios. Por eso nuestro principal trabajo en terapia intensiva no es mover la patita solamente, sino tratar de sacarlo rápidamente de la ventilación mecánica y que en el periodo que está en ventilación mecánica no sufra consecuencias. Por ejemplo, no se escare, no tenga una neumonía, no tenga secreciones, un montón de esas cosas. ¿Ok? Y en ese caso, ¿cómo prevenís la atrofia? Sobre todo, la atrofia se previene poniendo modos asistidos, tratando de que esté poco tiempo con ese diafragma plano, ¿sí? En bloqueante neuromuscular. Entonces, rápidamente en modos asistidos para que ese diafragma comience a actuar de vuelta. No entregarle todo el comando de la respiración, porque obviamente está sufriendo un proceso patológico, pero sí que empieza a tener un modo asistido. Decime, Javier, si te quedó claro. Bien, ¿alguna pregunta más? Agostina. En la curva presión-volumen no entendí el punto de inflexión inferior y superior y qué sucede en paciente con distrés. Bien, es buena pregunta. Si bien la curva presión-volumen ya no se usa tanto, pero es importante que entiendan el concepto. Recuerden que la presión está aquí abajo y el volumen aquí arriba. ¿Bien? Es así. Presión, volumen. Cuando el paciente empieza a inspirar o el aire del ventilador empieza a ingresar a la vía respiratoria, es lo mismo que ustedes soplen un globo. En la primera soplada del globo, ¿el globo se infla? No, sino va a romper esa inercia de las paredes que tiene el globo. Por lo tanto, no aumenta el volumen, pero sí gastó presión. Por lo tanto, en la primera parte de la curva va a ser esto, hasta que llega un momento en que va a inflar. Ese momento en que gana volumen y pierde poca presión es el punto de inflexión inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que hay esa presión que vos les pusiste, está inflando los alvéolos. Ahora va a llegar un momento en que con poquita presión, va a ganar mucho volumen. Ese es el punto en donde hay que ventilar a los pacientes. Luego va a llegar un punto en donde va a pasar lo mismo, que es cuando el pulmón ya está abierto. ¿Bien? Entonces, ese es el punto de inflexión superior. Entonces, ahí te indicaría los niveles de presión que deberías usar. El mínimo para abrir los alvéolos y el máximo para no provocarle la distensibilidad pulmonar. Eso es la curva de presión-volumen. Te repito, no se usa tanto, pero está bueno que comprendan el concepto de curva presión-volumen.
¿Algo más, niños? Le pido que vuelvan a repasar el apunte porque no es fácil, tiene algunas aristas un poco complejas, sobre todo el que les subimos hoy. El que les subimos hoy no es un apunte fácil, como les digo siempre, sería mucho más sencillo con una pizarra y un fibrón poder explicar ventilación mecánica, pasarle algunas simulaciones, pero es lo que tenemos, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí. Y Manol, ahí está, pregunto otra vez, por si no se mandó. ¿Cómo se lleva a esos modos asistidos cambiando presión o volumen? No entiendo hoy, Manol. A ver, pregunto otra vez por si no... ¿Cómo se lleva a esos modos asistidos? No entiendo la pregunta. Y Manol, repetime de vuelta la pregunta porque no la entiendo. ¿Cómo se lleva o cómo se llaman los modos asistidos cambiando presión a volumen? Si te referís a que en un mismo ciclo ventilatorio cambia de presión a volumen, se llaman modos duales. Pero no sé si es esa la pregunta. Acá con Lucho, y tiene una muy buena idea, estamos pensando, o él está pensando, y ahora a mí me gusta la idea, es de poder hacer algún tipo de simulaciones con simulador de ventilación mecánica. ¿Sí? Santiago, me costó una locura entender el último, sí, lo sé. Va a haber un video subido de esa parte, sí, estoy terminando de armar la charla de ese video. La hice 3 veces y lo estoy tratando de hacerlo lo más explicativo posible, pero tal vez tengamos que hacer 2 o 3 charlas de ese apunte, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Profe, probablemente vuelva a preguntar del primer PDF en la próxima consulta. Me costó mucho entender la segunda parte. Sí, por supuesto, no te hagas ningún problema, Antonella. Pregunte todo lo que sea necesario. Santiago Motura. Lo de la atrofia respiratoria, creo que era que habíamos que colocar en modos asistidos. Exacto. Uno trata de que esté poco tiempo en un modo totalmente mandatorio, totalmente controlado, en donde no se mueva el diafragma, trata de sacarlo rápidamente de ello. Obviamente siempre que pueda y las condiciones del paciente lo dejen. A ver, Imanol, de vuelta. Para sacar del reposo a los músculos respiratorios, dijiste que había que usar un modo asistido. Sí. ¿Cómo sería eso? Perdón. Cuando nosotros ventilamos, tenemos nuestra respiración así ahora, como estoy yo, es un modo espontáneo. ¿Bien? Yo inicio y termino la respiración cuando quiero. Si me duermen, me paralizan y me ponen una máquina, ¿bien? Todo el inicio y la terminada de la respiración la hace la máquina. Eso se llama modo mandatorio, ¿bien? Ahora, eso es lo más fácil. Cuando estás totalmente dormido o totalmente despierto. ¿Estamos? Entonces, totalmente dormido, modo mandatorio. Totalmente despierto, sin un tubo, sin nada, modo espontáneo. Ahora, el problema es cuando está medio. Esos modos se llaman modos asistidos. ¿Bien? Y es lo que tratamos de hacer de que el paciente haga un poco de esfuerzo y el resto lo haga el respirador, porque asistiría a esa parte respiratoria. Espero que te haya quedado claro. Es difícil explicar esto en el aire, Imanol, entendeme, pero espero que te haya quedado un poco más claro que, como lo dije inicialmente, que lo había dejado dicho un poco en el aire. Decime si te quedó claro. Paula, profe, ¿a qué hace referencia el fenómeno del pendelar? El fenómeno del pendelar son fenómenos de diferentes constantes de tiempo. Hay alvéolos, o sea, todo el pulmón no
no se sube, no se infla y se desinfla al unísono. Eso no pasa. Por lo tanto, hay alvéolos que se inflan primero y alvéolos que no se inflan tan rápido. Por lo tanto, esa diferencia se llama, ¿sí?, fenómenos de Pendel-Lite. Gracias, Manuel. Profe, cuando un paciente lo están sacando de la sedación, ¿se lo pone en presión soporte? Se lo pone en un modo asistido. Después vemos si es presión soporte o asistido incontrolado o asistido por presión. Generalmente se lo pone en presión soporte. Ahora nosotros estamos usando PAP, que es ventilación asistida proporcional. Estamos usando eso, pero no va a ser motivo de estudio del grado. Listo, Paula, 10 puntos. Martín, no recuerdo si leí en el dictado de clase o si en la capacitación de pacientes con COVID, pero ¿podría explicarme por qué se prona a un paciente? Bien, eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero cuando pronamos a un paciente son situaciones muy específicas, en una patología muy específica que se llama distrés respiratorio. ¿Y por qué lo pronamos? Porque mejora la mortalidad de esos pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a pronar para mejorar la relación ventilación-perfusión. Después lo vamos a explicar bien. Macarena, profe, ¿cómo se va a rendir el parcial? Múltiple choice. ¿Sí? Múltiple choice. Atorrantes, yo sé cómo hacen para hacer los exámenes en choice por plataforma virtual. Por lo tanto, no va a ser de esa manera. Está claro, ¿no? Se van a sorprender. Antonella, el modo mandatorio no sería el asistido. Y después lo vamos a ver. Santiago, para darnos cuenta que el paciente se lo puede colocar en modo asistido, habría que mirar la curva. Bien, sí, es una de las formas. Si tiene deflexiones, que son presión negativa, lo podrías pasar a un modo asistido. O como nos damos cuenta, y si el paciente se empieza a despertar de la clínica del paciente, ahí te vas a dar cuenta. José Ignacio Fernández. Profe, ¿el final se sabe cómo es el final? Porque no tengo camarita y no sé si comprarme o no. ¿Para el final de qué? ¿De esto? No, todavía estamos en quinto con el parcial, quédate tranquilo. ¿Sí? Esperemos que para el final de ustedes, de los que están cursando acá, ya podamos vernos la cara. Sería lo ideal. Pero no te compres nada, no vale la pena gastar. Más como están las cosas ahora. Muy bien, niños. Ya hace una hora que estamos hablando de fisiología, entre otras cosas. Aprovechen la última tanda de preguntas, respondemos y ya cortamos. El próximo encuentro lo hacemos el viernes, así que aprovechen a leer el material, bien, el material y después la charla de hoy. Pedro, Martín, contagio cero en Rosario, ¿para vos es bueno o es malo? Nada que ver con el tema. Para todos creo que es muy bueno, ¿sí? Cuando
ya pasan 14 días, llevamos 8 días sin contagio. En todo Santa Fe, 4 en todo Santa Fe, 8 acá en Rosario. Si llegamos a los 14 días sin ningún contagio, sin ningún paciente positivo, quiere decir que ya no hay circulación viral, lo cual eso abriría, desde mi punto de vista, hay que ver qué opinan las autoridades, abriría mucho más las posibilidades de poder generar una libertad en las acciones que tenemos que hacer. Es mi opinión, Pedro, pero creo que siempre creo que es positivo. Antonella, profe, una pregunta sobre COVID. Sí, toda la que ustedes quieran, no hay ningún problema. De cualquier tema, no pasa nada. El uso de barbijo constante. El uso de barbijo es extremadamente bueno. Bien, hay varios estudios, después si quieren le paso a alguno, en donde si un paciente es positivo, bien, y no tiene barbijo, y la persona que está al lado, a menos de 2 metros, y está durante 15 minutos hablando con él, la posibilidad de contagio es de un 95%. Si la persona en que está hablando con la otra, yo estoy positivo, no tengo barbijo, pero la otra persona tiene barbijo, baja un 25% la posibilidad de contagio. Y si los dos tienen barbijo, baja un 5% la posibilidad de contagio. Por lo tanto, creo que el uso de barbijo es muy bueno siempre y cuando vos tengas una persona al lado. Si vos vas solo en el auto manejando, no vas a usar barbijo. Bien, salvo que sepas que sea positivo y te vayas a internar o quieras dar una vuelta en el auto, pero estás loco, ¿sí? Pero siempre sirve cuando hay dos personas. Por ejemplo, si tenés que ir a comprar algo, si tenés que ir a hablar con alguien, yo usaría barbijo. No sé si respondí, Anto. Nicolás, cuando se realiza la limpieza de secreciones, cuando el paciente está en ventilación mecánica, ¿se realizan aspiraciones nasofaringia? Sí, muchas veces vos tenés que aspirar lagofaringio, vos aspirás tubo, pero también vas a aspirar lagofaringio y nariz, porque si no podría correr riesgo de sinusitis. Anto, decime si te quedó claro el uso del barbijo. Una cosa importante, eh, una apreciación de un colega chileno, de José Landeros, muy amigo mío, pregunta, ¿por qué siempre que uno se pone el barbijo le empieza a picar la nariz? Y la realidad es esa, que siempre uno se pone barbijo y le da ganas de tocarse la cara. Lo más importante cuando se pone barbijo, siempre antes de colocárselo, lavarse las manos, bien, y antes de sacárselo, lavarse las manos, se lo saca y luego se vuelve a lavar las manos. No hay límites para lavarse las manos. Ese es importante. Barbijo, lavarse las manos. ¿Listo, chicos? Bien. Facurcap. Te voy a responder solamente por tener el escudo de River. Si no, no te respondería. No, mentira. Pregunta. Profe, no entendí bien lo de la prueba de ventilación espontánea para desvincular al paciente de ventilación mecánica en la capacitación de COVID. Bien. Martín, me están ofreciendo plata para que aclare lo que dijiste del parcial. ¿Cuánto pido? Mucho. Mucho y encima no te voy a contar a vos. Es un secreto bajado. Ni los de trauma lo saben, así que mira. Vamos a lo de el campeón de América. Cuando uno hace una prueba de respiración espontánea, vamos para todos los chicos. Vos tenés a un paciente de ventilación mecánica. ¿Bien? Está bárbaro, pero hay que sacarle el tubo en algún momento. Entonces el paciente se empieza a despertar, la patología base se resolvió, ¿bien?
hay una serie de factores que el tipo indica que esté mejor, por lo tanto, tenemos que hacer una prueba para ver si puede respirar solo. Eso se llama prueba de respiración espontánea. Normalmente la hacemos con un tubo en T. ¿Qué quiere decir? Le dejamos el tubo, le ponemos un cuchuflito chiquito acá con oxígeno, en donde el paciente puede respirar, pero con oxígeno. Entonces está respirando espontáneamente con oxígeno. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, sin soporte ventilatorio. Eso es una prueba de respiración espontánea. ¿Bien? Lo dejamos 2 horas o 30 minutos, después vamos a ver bien. Si el paciente no muestra signos de cansancio, de fatiga, utilización de músculo accesorio, lo estubamos. Ahora bien, en el paciente COVID, si hacemos eso, cuando el paciente expira y es COVID positivo, va a aerolizar toda la habitación. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer esa prueba de respiración espontánea, pero conectado al respirador. No lo dejamos aire ambiente. Por eso las pruebas de respiración espontánea en COVID son en sistemas cerrados. Decime, campeón de América, si es correcto, si entendiste la respuesta. Santiago, Martín, ¿crees que va a cambiar la forma de atención por parte de los kinesiólogos después de todo esto? Ay. No sé a qué te referís, Santiago, porque puedo estar a punto de decir muchas barbaridades. Yo creo que después de esto se clarificó cuál es el rol del kinesiólogo en la terapia intensiva. Durante mucho tiempo no se sabía cuál era el rol del kinesiólogo en terapia intensiva y nuestros propios colegas nos decían, no hay que estudiar ventilación mecánica, lo que tiene que hacer el kinesiólogo en la terapia intensiva es mover la patita, ¿sí? Hacer drenaje linfático, aspirar y hacer botita antiescara. Patético. Si va a estudiar 5 años para hacer eso, dedícate a otra cosa. Bien. Por lo tanto, creo que se clarificó cuál es el rol del kinesiólogo en la terapia intensiva. Y eso está bueno porque no fue ciertos referentes lo que dijimos eso, sino fue el Ministerio de Salud. Entonces, ahí ya quedó claro. Lo que creo y espero que pase es que cambie la formación del kinesiólogo. Eso sí creo. Y lo que espero, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que espero. Lo que espero es que el ámbito público anote esto y cree espacios para incorporar kinesiólogos al ámbito público. Eso es lo que espero. No creo, pero lo espero. Decime, Santiago, si te contesté un poco esto. Agustina, hola profe, más allá de la modalidad de parcial, ¿se va a realizar el 1 de junio? Sí, creo que sí. Santiago Ollero, jaja, a eso me refería, a la importancia del rol de kinesiólogo, sí, eso sí. Entonces, el paciente con COVID se usaría la máscara de... No, pará. Vos tenés, campeón de América, vos tenés un tubo endotraqueal. No vas a usar una máscara con reservorio, porque todavía está el tubo. Una vez que lo estubes, sí usás la máscara de reservorio. Pero intubado, para hacer la prueba de respiración espontánea, usás presión soporte, que es un modo asistido. Decime si ahí te quedó claro. Julio, hola profe, en la neumonía la constante de tiempo estaría aumentando. Depende de qué tipo de neumonía, si es localizada, si tiene otras enfermedades concominante o no, pero seguramente sí. Ahí está, vamos, campeón. Muy bien, ¿más preguntas? Si no, nos vemos el viernes. El viernes, ¿le queda mejor a esta hora o al mediodía? No sé para qué le pregunto, si después lo pongo a la hora que me conviene, pero bueno. En lugar de hacer almorzando con Mirta Legrand, hacen almorzando con Martín.
No, no, si vamos a arrancar así, uno me dice al mediodía y otro a las 18. No, no. ¿Sí? No me voy a dejar influir por eso. Bueno, niños, si no hay más preguntas, los saludo y hasta luego. Espero que le haya gustado y que le haya respondido algunas de sus preguntas. Les mando un abrazo, cuídense y si tienen alguna pregunta, algo, me escriben por el chat y no pasa nada.